Espacios vectoriales con producto interno. En este capítulo vas a aprender sobre espacios vectoriales con una función muy especial llamada producto interno. Definición: sea V un espacio vectorial sobre los reales. Una función con este símbolo definida en el producto cartesiano de V cruz V hacia los números reales es llamada producto interior y denotada por P punto y punto por sobre V si cumple las siguientes propiedades. Primero, dado cualquier elemento en el espacio, si calculamos el valor de esta función en el vector U con el mismo vector, el resultado será siempre un número real positivo. Segunda propiedad. El producto interior, o dicho de otra manera, esta función evaluada en un vector U con el mismo va a ser igual a 0 si y solamente si el vector es el vector nulo. La tercera propiedad habla del comportamiento lineal en la primera componente. Es decir, si tienes una combinación lineal en la primera componente, esta será distribuida con el producto interno de esta manera. La cuarta propiedad habla de que al evaluar la función en vectores U y V, esto es lo mismo que calcular el valor de la función en V, U. Bien. Lo importante es que tú entiendas que a partir de ahora el producto interior lo vas a entender como una función que toma dos vectores en el espacio, los opera y le hace corresponder o entrega un número real. Esta función, para ser llamada producto interno, debe cumplir estas cuatro propiedades. Aquí tenemos algunos ejemplos. En los ejemplos, en la primera parte nos pide demostrar que si tengo un producto interior sobre R, entonces se cumple esto. Vamos a ir más adelante, donde dan ejemplos más concretos. Aquí está la demostración que puedes revisar, donde se verifican las cuatro propiedades. Avancemos. Demostrar que una determinada función es un producto interior puede ser un trabajo largo. Lo que queremos es que tú aprendas y entiendas que un espacio vectorial puede tener más de una función producto interno definida. Por ejemplo, si tenemos el espacio vectorial de matrices de orden m por n, podemos definir una función producto interno de tal forma que toma dos matrices A y B, que no necesariamente son las mismas matrices, y le hace corresponder la traza de la matriz B transpuesta por A. Uno puede verificar que esta función cumple las cuatro propiedades y por tanto podemos decir que este espacio tiene un producto interno definido. No es el único. Podemos dar ejemplos de productos internos en este mismo espacio. El concepto de producto interno es necesario para que nosotros podamos estudiar propiedades geométricas en un espacio vectorial, así como nosotros estudiamos y conocemos propiedades geométricas en R2, por ejemplo. En R2, en el colegio o en alguna asignatura que hayas pasado, aprendiste a calcular el tamaño de un vector, aprendiste a determinar si dos vectores son ortogonales, el ángulo de estos vectores, etc. Todos esos conceptos son propiedades geométricas de los elementos de un espacio vectorial y nosotros queremos generalizar los conocimientos que tienes a un espacio vectorial más abstracto, cuyos elementos pueden ser matrices, polinomios, funciones, etc. Aquí tenemos la definición de lo que vamos a entender por norma de un vector. Si tienes un espacio vectorial V con un producto interno definido, recuerda, producto interno es una función que opera dos vectores y entrega un número real. Si tomas un vector en el espacio, esta expresión que está aquí va a ser llamada norma o longitud del vector. Siempre
esta será la fórmula. Lo que puede cambiar es la definición de este producto interno, como ya viste en los ejemplos anteriores. También puede cambiar la naturaleza de los vectores. Pudieran ser matrices, polinomios, funciones o vectores en Rn. Pero la definición de norma siempre será la raíz cuadrada del vector consigo mismo y la función producto interno. Avancemos. La norma tiene propiedades. De la misma forma que los números reales, nosotros podemos calcular el tamaño de un número con valor absoluto. Y el valor absoluto tiene bastantes propiedades. De esa misma forma, la norma, al asociarse a un concepto de tamaño o longitud, cumple todas estas propiedades. La norma de un vector siempre es positiva, a no ser que el vector sea nulo. En ese caso, la norma será igual a 0. Es decir, el vector nulo no posee una longitud o tamaño, como es de esperarse. La norma al cuadrado sería igual al producto interno del vector consigo mismo, porque recuerda, la norma está definida como una raíz cuadrada. Al estar elevada al cuadrado, la raíz desaparece y es por eso que se tiene esta propiedad. Otra propiedad importante es la 4. Si tienes un número multiplicado por un vector y pretendes calcular la norma, ese número saldrá fuera de la norma, pero con valor absoluto. Y tendrás el módulo, el tamaño de ese escalar por la norma del vector. Otra propiedad importante es esta desigualdad, que es más conocida como la desigualdad de Cauchy-Schwarz. Dice que el módulo de este producto interno siempre será menor o igual al producto de las normas. También tenemos la desigualdad triangular. Otro concepto muy importante asociado al producto interno es esto. Si tienes un espacio V en el cual está definido un producto interno, entonces ya puedes determinar cuándo dos vectores en este espacio V son ortogonales o no. La primera parte de la definición te dice cómo hacer eso. Dos vectores cualesquiera, U y V del espacio, van a ser llamados ortogonales si el producto interno entre ellos es 0. Más aún, si tienes un conjunto con n elementos, n vectores, cada uno de estos elementos tomados en el espacio mayor va a ser llamado un conjunto ortogonal si el producto interno de dos elementos del conjunto W diferentes es igual a 0. Dicho en palabras simples, si tú tomas cualesquier vectores de aquí en pareja, calculas el producto interior, el resultado va a ser 0 siempre y cuando los vectores que hayas tomado sean diferentes. Porque si son iguales, el producto interior recuerda que siempre es positivo, a no ser que el vector sea el vector nulo. Conjunto ortonormal. Ya entendemos lo que es un conjunto ortogonal. Tomamos dos vectores cualesquiera, distintos, calculamos el producto interno y este debe ser 0. Pero si además de eso, la norma de cada uno de estos vectores es igual a 1, entonces el conjunto será llamado conjunto ortonormal. Tenemos un teorema. Si tengo un conjunto ortogonal de vectores, donde ninguno de sus elementos es el vector nulo, entonces puedo afirmar que este conjunto es linealmente independiente. Puedes revisar la demostración detallada aquí, que está descrita con mucho detalle. Bien. Un conjunto cualquiera, linealmente independiente, puede transformarse en un conjunto ortogonal mediante un proceso. Este proceso importante es llamado proceso de ortogonalización de Gram-Schmidt, que establece lo siguiente.
sea V un espacio con producto interno y sea el conjunto V una base con n vectores. Entonces, puedes construir una nueva base a partir de V que sea ortogonal y que no deje de ser una base para V. El proceso es mediante fórmulas recursivas. Vamos a construir a partir de los vectores V, vectores W, donde estos vectores W tendrán la propiedad de ser ortogonales. Paso 1. El primer vector que construirás será idéntico al primer elemento del conjunto de la base. Paso 2. El segundo vector se construye a partir del segundo elemento de la base, pero debes restar esta cantidad. Esta cantidad que está aquí depende del vector que tú ya construiste, del W1. Lo mismo pasará en cada uno de los pasos que tú ejecutes. Por ejemplo, el vector WJ estará definido en función del vector VJ de la base inicial que tú tomaste, restando términos que dependen de los vectores anteriores a los pasos, es decir, dependerá de W1, W2 hasta el anterior que tú hayas construido mediante esta fórmula. Cuando tú apliques el proceso Gram-Schmidt, debes tener mucho cuidado en no olvidar este signo, en calcular bien los productos internos y no olvidar que aquí tienes una norma elevada al cuadrado, por tanto ya no trabajarás con una raíz, y multiplicar por estos vectores. Los cálculos aritméticos en esta parte deben ser muy minuciosos para que no tengas errores. Finalmente, cuando hayas construido todos los vectores, habrás obtenido una base ortogonal para V. Si además de eso, a cada uno de estos vectores W lo divides por su norma, estarás construyendo un conjunto de vectores ortogonales donde cada uno de ellos tiene norma 1, es decir, habrás conseguido una base ortonormal para V. Esta es una de las habilidades que debes tener en este capítulo. A partir de una base dada de un espacio vectorial, debes aplicar el proceso Gram-Schmidt primeramente y, si es necesario, normalizar los vectores para obtener una base ortonormal. Bien. Como ya lo dijimos, debes aplicar cuidadosamente el proceso Gram-Schmidt. Paso 1. W1. Según la descripción del algoritmo del proceso Gram-Schmidt, W1 será V1, tal cual está, sin hacer ningún cambio ni modificación. Paso 2. W2 lo calcularás a partir del vector V2, teniendo mucho cuidado en los cálculos aritméticos de esta parte. El producto interior usarás el que te indicaron, en este caso el producto usual, teniendo cuidado con aplicar los signos. En cuanto a la norma de W1 al cuadrado, recuerda, la calcularás sin la raíz. Una vez que hagas eso, con esta diferencia obtendrás el segundo vector. Vamos a construir el tercer vector. No tendrás solamente una diferencia, restarás dos términos. Con cada uno de ellos debes tener cuidado al calcularlo, no lo olvides. Una vez que hagas todos los cálculos aritméticos, obtendrás W3 y si pones en un conjunto los vectores que construiste, habrás obtenido un conjunto ortogonal. Ninguno de ellos tiene norma 1, entonces nos falta una parte para obtener una base ortonormal. ¿Qué proceso nos falta? Bueno, debes calcular la norma de cada uno de estos vectores y el número que obtengas debes dividir a cada uno de ellos. Haz esa tarea.